¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Bote Pronto. Hoy, porque a veces nos clavamos en los temas coyunturales, pero yo creo que hay temas de otros plazos y que son igual de importantes. Y hoy me da mucho gusto platicar con Aída Navarro, que encabeza esta alianza por el Río Colorado, porque el Río Colorado y todo esto que está pasando, ¿no? Ahora vimos que si el cambio climático, que si Acapulco, que si el cambio climático, bueno, hace algunos años tenemos un problema con un río que, que ayuda muchísimo a muchas poblaciones de México y Estados Unidos, que está en condiciones problemáticas, pero que hay una serie de medidas de organizaciones ciudadanas, de ayudos de gobiernos que están empezando a trabajar, o que ya trabajan, digamos, y está tratando de arreglar. Primero, Aída, desde allá, desde donde estás, desde Baja California, explícale a la gente la importancia del río y ¿no? La importancia de ese río para tantas poblaciones de ambos lados de la frontera. Así es, Carlos. Me da mucho gusto saludarte. Pues mira, el río Colorado se le conoce también como el Nilo de América, ¿no? El Nilo de Norteamérica. Es un río que atraviesa, que nace en las Rocallosas, atraviesa 7 estados en los Estados Unidos y desemboca en México, ¿no? Atraviesa una porción de Sonora y de Baja California y solía desembocar en lo que llamamos el Golfo de California o Mar de Cortés, ya no sé qué nombre le quedó. Pero es un río que históricamente pues ha forjado prácticamente el noroeste de los Estados Unidos, perdón, todo el oeste de los Estados Unidos del noroeste de México. Y un río tan importante que incluso Aldo Leopold y otros autores solían escribir acerca de él, que era un río por el que transitaban barcos de vapor que lograban llegar hasta el Golfo de California. Este río alimenta a surte de agua a más de 40 millones de personas, tanto en México como en Estados Unidos. Y no solo para el consumo humano, sino pues la industria, la agricultura. La agricultura, de hecho, es uno de los principales usuarios del agua. El tema es que este río, en el momento en que se hizo la repartición de su agua hace poquito más de 100 años, pues se hizo una repartición cuando había una abundancia tremenda y cuando había muy pocos usuarios. Y llovía, y había menos sequía, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? El cambio climático lo que ha hecho es que este río se reduzca, básicamente el río se ha encogido y la población ha crecido. Obviamente hace 100 años no estábamos hablando de 40 millones de personas. Entonces, aunque en los tratados, aunque en papel a cada quien le corresponde su dotación de agua, la realidad es que esa agua ya no está, o al menos no está en la cantidad que solía estar. Entonces, la razón por la que nuestro proyecto lo consideramos realmente un éxito es porque a nivel mundial existen más de 300 cuencas compartidas entre más de un país, ¿no? Y pues estas cuencas tienen muchísimos problemas para la división porque están los de la cuenca de arriba, los de la cuenca de abajo. Pero aquí se trata de una historia de éxito porque tanto México como Estados Unidos han logrado negociar un ganar-ganar en donde sí podemos compartir la escasez cuando la haya, compartir la abundancia cuando la hay. Y aquí un elemento muy importante que es la única cuenca a nivel internacional en donde se ha destinado al usuario, perdón, al medio ambiente como un usuario más, ¿no? Tenemos la industria, tenemos la agricultura, tenemos las ciudades, pero históricamente ha sido olvidado el medio ambiente, históricamente han sido olvidadas las comunidades indígenas, y entonces el hecho de que se destine agua para el medio ambiente intencionalmente, pues es un super logro, te digo un ejemplo a nivel internacional. Dices que esta es una historia de éxito por muchas cosas. ¿Tú por qué crees que hoy esta es una historia que va construyendo éxito, Aída? Mira, tengo muchos años trabajando en conservación y normalmente cuando hablamos de conservación, hablamos de conservar lo que todavía está, ¿no? Hablamos de proteger para que no se destruya. Pero aquí, por el contrario, estamos hablando del delta, el río Colorado. El delta me refiero a donde el río desemboca en el mar. Pues que te digo que solían ser muchísimos kilómetros de humedales por donde los barcos circulaban. Sin embargo, conforme el río Colorado se va represando, ¿no? Existe la presa Hoover que alimenta Las Vegas, y se van haciendo una serie de represos y se va utilizando toda esta agua para uso humano, prácticamente el delta se seca, ¿no? A finales de los 80 deja por fin de fluir el río de forma natural hacia el mar, y pues es una tragedia, básicamente, ¿no? De tener unos Claro. humedales gigantescos, te quedas con un desierto, en la clásica imagen, que por ahí seguramente te la podemos compartir, de el suelo cuarteado, ¿no? O sea, la imagen apocalíptica del cambio climático. Entonces, generaciones enteras, o por lo menos un par de generaciones,
que viven en un poblado que se llama San Luis Río Colorado y que nunca han visto pasar el río por debajo de su puente, ¿no? Y generaciones de niños jóvenes que solo escuchan las historias de los abuelos de cuando solían tener un río. Entonces, en el año 2012, México y Estados Unidos firman lo que llamamos el Acta 319, que es como una Sí. forma legal de modificar el tratado para adaptar el tratado de aguas entre México y Estados Unidos. Y parte de este acuerdo que se hace es justo destinar agua para el medio ambiente. Entonces, ¿qué es lo que se hace en 2014? Imitar los flujos naturales del río. Entonces, básicamente lo que se hizo fue, se abrieron las compuertas de la presa Morelos y se dejó correr el agua por 3 semanas para imitar lo que solía ser estas descargas naturales de agua, ¿no? Entonces fue un fenómeno, yo no sé si tú lo reportaste en aquel entonces, pero fue increíble ver a la gente, o sea, se pensaba que iba a haber algo de atención, pero fueron días y días y días de pelea. Regresó el agua y regresó todo aquello. Regresó el río, ¿no? Entonces, sí es importante desde el punto de vista social, pero también los impactos que se han tenido a nivel ecosistémico. Hemos visto el regreso de muchísimas especies de aves. La cantidad de aves que hay es más del 30%. Tenemos ya más de 300 especies de aves que utilizan estas zonas como tanto las migratorias como para las que viven ahí permanentemente. Hemos logrado, cuando tú, no sé si has tenido oportunidad de ir a esta zona, pero en el verano tienes temperaturas de 50 grados centígrados, de no creerse. Y tú llegas a uno de estos bosques restaurados, no te he hablado de los bosques restaurados, pero nos hemos dedicado como alianza y llevamos más de 500 hectáreas de bosques restaurados. Y tú te paras en mitad de uno de estos bosques y no puedes creer que la temperatura baja muchísimo, ¿no? Y hace Claro. 10, 12 años tenías un desierto de suelo cuarteado y hoy tienes álamos y sauces de más de 8 metros, han regresado los castores, en fin, es una cosa maravillosa que a mí en lo personal me da mucha esperanza de que cualquier ecosistema tiene un regreso, ¿no? Agricultura. La agricultura es muy importante que lo mencionas, gracias por preguntarlo, porque como te comentaba, el sector agrícola es el principal usuario del agua. Y obviamente, ¿no? Nosotros todos nos alimentamos de la agricultura. Pero desafortunadamente pues las prácticas no han evolucionado y seguimos regando como lo solíamos hacer cuando había una abundancia tremenda, ¿no? Entonces también se está trabajando con el sector agrícola para que busquemos la forma de seguir produciendo lo mismo con menos agua, ¿no? De buscar eficiencia hídrica. Entonces se está trabajando en proyectos silvopastoriles, se está trabajando con una planta de tratamiento para reutilizar el agua y también poderla destinar al medio ambiente, en fin, cualquier reducción que logremos nosotros en agua, ya sea con el sector agrícola o en las ciudades, etcétera, pues es agua que se puede devolver al medio ambiente y el medio ambiente es quien nos va a ayudar a mitigar el cambio climático. Esta entrevista salió de que me invitaste a ver un foro en un festival que hiciste, en donde estaba con agua, tal, y estuvo el embajador de Estados Unidos. Eso quiere decir que estos compromisos con esta alianza, que son, ¿cuántas organizaciones no gubernamentales están en la Somos alianza? 6 organizaciones, tanto de México como de Estados Unidos. Está ProNatura Noroeste, Sonoran Institute, The Nature Conservancy, Redford Center, National Audubon Society y Restauremos el Colorado. Esto, digamos, y también los gobiernos y siguen comprometidos. Así es. Digo, yo oí al embajador en aquel diciendo, ahí estamos y vamos a seguir trabajando y tal y cual, ¿no? Para seguir, pues si ya se revivió el río, que se reviva mejor, ¿no? Así es. Ahorita lo que tenemos que buscar es la continuidad. Y justo una de las razones por las que consideramos esto una historia de éxito es porque es una situación en donde los gobiernos le dieron un asiento a la sociedad civil, un asiento tanto para la toma de decisiones como para la ejecución. Entonces, bajo este acuerdo, el agua que se destina para el medio ambiente se divide en 3 partes. Una parte que da Estados Unidos, una parte que da México de su reserva y una parte que aportamos las ONGs. Porque las ONGs hemos entrado pues por así decirlo, al mercado del agua. Bueno, no es un mercado, el agua no se vende, pero hemos creado un fideicomiso de agua. La diferencia es que nosotros en vez de sembrar alfalfa, pues estamos sembrando álamos y sauces, ¿no? Pero estamos operando como prácticamente cualquier agricultor. Entonces, es interesante, un fideicomiso de agua, dices. Así es.
Y de hecho, una de las grandes ventajas de este acuerdo entre México y Estados Unidos, no sé si tú recordarás, en 2009 hubo un terremoto acá en esta zona, en Mexicali, y prácticamente la infraestructura hídrica se rompió. Y entonces México no tenía dónde almacenar su Es agua, cierto. no podíamos tener esa agua corriendo, desperdiciándose. Entonces fue una de las razones que hizo que llegáramos a esta negociación, porque entonces ahora México puede almacenar su agua en presas en Estados Unidos, que son infraestructuras carísimas que en este momento México no puede construir. Podemos almacenar el agua allá. Eso a su vez le conviene a Estados Unidos porque los niveles de las presas se mantienen altos y entonces es como tener un banco de agua ahí. Entonces México va pidiendo el agua conforme la va necesitando. Y conforme vamos previendo que va a haber sequía, pues entonces México y Estados Unidos llegan a acuerdos de, bueno, pues nos tenemos que recortar a tantos porcentajes de forma similar, ¿no? Ahora, por lo que ustedes ven, porque ustedes están viendo ese lugar y dónde pasa el río, no te queda duda que estamos en tiempos de sequía, ¿verdad? O sea, en el mundo. Sí, O sea, absolutamente. entonces tenemos que hacerlo cada vez mejor, digamos, ¿no? Porque no es que, ¿no? Supongo que ese es uno de los retos de continuidad de los que hablas, ¿no? A partir del cambio climático y de que es hasta 50 grados. Bueno, todos sabemos que Mexicali rompe, ¿no? Mexicali que está cerca rompe récords a cada rato, pero es brutal entonces, ¿no? Entonces hay que hacer más esfuerzo, ¿no? Así es, entonces por eso te digo, viene la parte de trabajar con el sector agrícola para que podamos producir lo mismo o más con menos agua, pero también viene el reto de como sociedad, ¿no? O sea, estamos acostumbrados a que abrimos la llave y hay agua. Bueno, en Ensenada no tanto, en Mexicali no tanto, pero tenemos que No, en cambiar. Mexicali y Ensenada yo sé que ahí sí lo respetan, pero a veces uno ve cosas en Ciudad de México, Aida, que dices, si supieran, ¿no? Tenemos que hacer conciencia porque todo lo que venimos escuchando acerca del cambio climático desde hace 20 años, pues ya no es dentro de 20 años, ya es, ¿no? Ya está sucediendo, ya lo estamos viviendo. Digo, lo que acaba de suceder en Acapulco es un ejemplo, ¿no? Entonces, no podemos frenar el cambio climático, pero sí podemos mitigarlo y sí podemos, como sociedad, como países, como asociación civil, como sociedad civil organizada, hacer todo lo que necesitemos para mitigar, para que cada vez dependamos mucho menos de los recursos y lo hagamos de forma mucho más inteligente, ¿no? Me encanta y me encanta este programa porque les hemos enseñado imágenes, videos para que vean esto. Ahí está la página de la organización para que vayan y se enteren, porque esto es una historia de éxito. Que cuando se trabaja de mano a mano, dos países, dos gobiernos, organizaciones de la sociedad civil y empeño, esta es una historia que empieza a tener éxito y esperemos que haya continuidad. Aida, te mando un abrazo. Mil gracias por haber estado conmigo hoy. Muchísimas gracias y pues invitar a tu auditorio a que de verdad nos sigan en nuestras redes sociales. Somos la Alianza Revive el Río Colorado. Ahí las vamos a poner. Sí, ahora las ponemos todas. Ya, espero que ya las hayamos puesto, de hecho, pero yo no veo esas cosas. Gracias, Aida, que te vaya muy bien. A todos Gracias, ustedes. Carlos.